Acompáñeme al libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. Apocalipsis, capítulo 14 y verso 12, dice así a la letra, la santa palabra de Dios, verso 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Esto es lo que hace todo esto. Es realmente todo lo que se relata del verso 14 en adelante, donde llega el tiempo de la siega o el tiempo de dar la retribución a aquellos que verdaderamente han guardado la fe en Dios. Decía con anterioridad, mis palabras es animarles, motivarles y exhortarles a que no se desanimen en el camino de la fe, porque con el Señor es posible muchas cosas. En el Señor es posible alcanzar aquellas cosas que Dios ha hecho o quiere hacer en sus vidas. Solo no podemos alcanzarlo. Peleamos, batallamos, tratamos de hacerlo, pero lejos de Dios no podemos hacer nada. Es que tomémonos, y por eso estas palabras del apóstol Juan diciéndonos a nosotros como iglesia, aquí está la paciencia de los santos. Verdaderamente la paciencia de aquellos que aman a Dios, que se apartan del mal, tendrán una recompensa. Y esa es la recompensa que Dios dará a sus santos. Esa fe y esa convicción que tenemos en Jesucristo es la que nos hace permanecer firmes en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, esperando la redención, esperando el día de la recompensa que Él vendrá. Él vendrá como Rey, como Señor de señores, y Él dará la recompensa a cada uno de nosotros. Pero del verso 14 en adelante, el verso 14 comienza hablando y dice, miré aquí miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La semana pasada decía, especialmente cuando hablábamos acerca de qué era una hoz, y quedé allí pensando qué era una hoz. A ver si en esta noche podemos ver algo. Ahora, hay diferentes hoces, y ahí puede darse una idea, puede ver usted claramente lo que es una hoz. Y decía, por eso preguntaba, ¿qué era una hoz? Para tener una idea. Y dice, y cuando la palabra dice que era aguda, no está hablando de lo delgada que era, sino de lo filuda que está para cortar. Pero también, algunas veces, también, y mencioné así rápidamente, cuando aquellos que ponen los granitos ahí, cuando se están jugando lotería, ¿no? Y aparece que también la muerte, y la muerte aparece allí y trae una hoz de la misma forma, porque la hoz significa que el tiempo ha llegado y hay que establecer justicia. Entonces la muerte también hace su justicia en su momento determinado, pero la Biblia dice de esta manera, que aún ni la muerte tiene potestad sobre los hijos de Dios. Porque en aquel día lo que sucede es que los que mueren, los que duermen en Cristo resucitarán nuevamente y tomarán y permaneceremos delante de Él. O sea, volveremos a tomar nuestra posición y estaremos delante del Señor como Él lo ha determinado en su palabra. Ahora, y dice el verso 15, y del templo salió un ángel clamando a gran voz al que estaba sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado,
pues la mies de la tierra está madura. Está, en otras palabras, lista. Y cuando está lista es tiempo de empezar a cegar o a recolectar todo aquello. Pero aquí me quedé por un momento. Recordemos que cuando estos acontecimientos se están llevando a cabo, es la segunda etapa, es precisamente donde viene la retribución a aquellos que realmente han rechazado al Señor y han rechazado la palabra. Incluso el verso sigue diciendo, el verso 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Él no vino y metió la hoz así, no. Decía que él vino y hizo como quien corta todo, porque hay que cortarlo para recogerlo. Y creo que aquí Juan va a traer un poco de historia. Aquí Juan nos va a traer un poco de historia y nos va a ayudar un poco más. Verso 17 dice, salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también, dice, una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Este ángel tiene poder sobre el fuego. En otras palabras, el fuego obedece al ángel. Algo no muy común. Dice, tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. O sea, ya es el tiempo. Y lo que está diciendo esto acá es que el tiempo de la consumación ya está allí. Ya no hay más que decir, espérate un poquito. No, ya el tiempo de recibir la retribución a aquellos que han rechazado el Evangelio, a aquellos que por años vinieron y se les predicó el Evangelio. Y yo pensaba por un momento, ¿cuántas veces se nos ha hablado a nosotros del Evangelio? ¿Cuántas personas dicen, tienen en poco? Muchos de nosotros, los mismos cristianos, tenemos todo esto como un ir y venir. No. Seamos fieles, tomemos ánimo, mantengámonos firmes, no esté pensando que esto es una historia nomás. No, esto es una verdad y los acontecimientos que dice aquí que van a suceder, van a suceder. Realmente este día escuchaba en el noticiero que un bombardero pasó muy cerca de una de los portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. Dice a unos cuantos pies, no sé si, no quiero decir la cantidad de pies, pero sí sé que muy cerca, de hecho. Ahora, usted sabe que realmente dentro de los que manejan la política, esto es algo muy atrevido y algo que puede traer consecuencias grandes. Y verse involucrados los Estados Unidos contra Rusia, se va a soltar algo más tremendo todavía de todo esto. Y uno dice, no, esto no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Hermanito, el cumplimiento de la palabra de Dios llegará a su tiempo. En un momentito voy a dar un poco más de detalles al respecto. Pero lo que le quiero decir es que quizás nosotros le tengamos en poco que aparezca en el periódico o que aparezca en un noticiero que pasó un bombardero, un avión de guerra cerca de una de las naves de la Marina de los Estados Unidos, pase tan cerca y uno diga, eso que tiene que ver, eso puede pasar todos los días. Hermano querido, estas son señales mismas de que el tiempo se está aproximando y en un abrir y cerrar de ojos esto puede reventar en un momento. Estaba examinando todo eso y le pedí al Señor que nos cuide, que nos ayude, que nos prepare, que estemos despiertos.
en el momento que todas estas cosas sucedan. Continúa diciendo: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó al gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar, normalmente, a veces nosotros pensamos, ¿y qué es un lagar? Un lagar es el lugar donde normalmente se cortaban las uvas y se iban y se depositaban en un lugar donde se trituraban con una piedra, y iba una bestia dándole vuelta a una especie de yugo, de tal manera que la rueda se mantenía lentamente dando vuelta tras vuelta todo el día, y el que cuidaba allí, lo único que tenía que hacer era meter la uva para la uva ser triturada, y todo lo que salía de allí, en el lagar había un agujero muy pequeño, y allí mismo estaba una vasija donde caía el jugo de la uva. Ese es el lagar. Allí donde va a ser exprimido todo lo que es la uva. Pero en este caso estamos hablando de los seres humanos. Y quien va a cortar es el Señor, y el que va a dar la retribución es el Señor mismo, el que va a triturar todo aquello que se ha levantado en contra de la palabra de Dios, en contra de Él mismo, porque la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es real, y a veces nosotros la tenemos en poco, porque hay quienes estamos pensando mañana. Ya no es mañana, es tiempo de volvernos a Él y de reconciliarnos y de arreglar nuestras vidas. Recuerden una cosa: el hombre en sí solamente tiene dos oportunidades. Una es ir a salvación, a vida eterna, a estar con el Señor, o la otra es ir a condenación y recibir su recompensa por haber rechazado al Señor mismo. Porque cada uno recibirá una recompensa. Uno recibirá la recompensa de estar delante del Señor, y el otro también recibirá el castigo eterno. Entonces, hay una sola elección. La podemos tener en poco, nos podemos burlar, porque a veces al escuchar esto suena como un síntoma de decir: bueno, esto es algo que lo repiten todos los pastores y todos los predicadores. No, déjame decirte en esta noche, hermano, que esto no es una cosa mía, esto es algo que está escrito aquí. Y que esta palabra, sea que yo la predique o tú la leas, no va a cambiar. Siempre va a ser la misma. Y lo mismo te va a hacer entender el Señor. ¿Por qué? Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Oiga, imagínense ese animal que está haciendo que esa rueda corra para triturar las uvas, el sangre. A él le salga sangre, y perdónenme el vocablo, pero lo voy a decir así, por la trompa
y por las narices le salga sangre. ¿Por qué? Porque ya no soporta. ¿Por qué? Porque los que están triturando allí son seres humanos. Y la sangre de ellos mismos también está saliendo. Porque así como abunda el pecado, también abunda la gracia de Dios. Y está en la libertad del hombre de escoger: me acojo a la gracia de Dios, o como dice también la Escritura, el que peque, peque de una vez y deleítate en el pecado, porque al fin y al cabo siempre tendrás tu retribución. Porque a veces pensamos nosotros que pecar no tendrá su retribución. ¿Cómo no? También el que se guarda en el Señor tendrá su recompensa. Ahora, hay algo interesante en medio de todo esto. Y es que cuando habla del Agar, habla precisamente de donde realmente se llevará lo que se conoce como la guerra del Armagedón. Y dije yo que la semana pasada se los dije que simplemente iba a tocarlo un poquito. Después, más adelante, hablaremos un poco más de ello. Pero habla de un lugar donde se llevará la guerra más fuerte. Es más, la última guerra, la guerra más fuerte, la destrucción. Esto estamos hablando de allá de Megiddo. Y ahí aparece un mapa, para que usted se dé cuenta más o menos dónde está y qué realmente y cuál es más, la Biblia en el libro de Ezequiel, hace mención, le llaman, en el Antiguo Testamento le llaman el Valle de Josafat. Allí precisamente es donde se lleva a cabo en esa área. Y hay algo muy interesante, porque cuando uno piensa en la batalla del Armagedón, uno piensa inmediatamente que está justamente en Jerusalén. Y yo quiero que usted observe nada más dónde está Jerusalén y dónde está Megiddo. Y Megiddo es precisamente, es allí donde se va a llevar a cabo esta guerra. Y entonces van a aparecer algunos nombres que a nosotros no nos interesa saber, pero que sí es importante para nosotros saber. Porque cuando los leemos, nosotros parece que no tenemos mucha, no le damos mucha importancia a todo esto. Yo quiero que me acompañe a Ezequiel capítulo 39, por favor, en esta noche. En el verso, en el verso 1. En el verso 1 dice: tú pues, hijo del hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Esto realmente, Gog y Magog, es precisamente de lo que estamos hablando, de las ciudades de allá, justamente de Rusia. Y de lo que yo hablaba temprano, tenía que ver con los acontecimientos que están dando ahora. Tienen que ver que nos estamos acercando a esa guerra que muchos de nosotros no queremos verla, pero que fue profetizada con anterioridad. Y no porque yo lo esté diciendo para ponerle temor a nadie y vaya a decir, no, es que esto es realmente lo que el Señor mismo empieza a decir. Y voy a tomarme el tiempo de leer estos versos, porque dije yo, no quiero meterme mucho a ello, pero sí quiero identificar al menos los pueblos o las naciones
mismas que van a estar involucradas en ese lugar. Más adelante hablaremos un poco más de ello, pero no quiero pasar todo esto por alto. Verso 2. Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas y de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueran contigo aves de rapiña de toda especie y de las fieras del campo te he dado por comida. Y yo por un momento me detuve porque me puse a pensar en ese momento todas las cosas que están pasando, todas las cosas que nuestro presidente está haciendo, hay que llevarlas con cuidado. Porque él, aparentemente, estamos llegando en el momento más crucial donde parece que todos van a respaldar a Israel. Y que parece que Israel va a firmar una paz permanente en Palestina. Y va a retomar Israel toda aquella tierra. Y entonces todos se van a poner a favor. Pero hay que tener cuidado, porque de ahí a lo que resta está corto, porque entonces en un momento todos se levantarán en contra de Israel y se producirá esa guerra de la cual anteriormente estaba hablando. Por eso, pueblo, levántate, ora, intercede, porque las cosas que están aconteciendo son señales propias de que el tiempo del Señor está más cerca que nunca. Quizás nosotros no lo queramos observar de esa manera. Verso 6, en el capítulo 39. Verso 5. Sobre la faz del campo... Verso 5, sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre ¿quién? Magog es precisamente la capital misma o el territorio ocupado por el pueblo ruso. Es lo que la historia nos enseña. Y ellos se levantarán contra el pueblo de Dios. Hermano querido, cuando hablo del pueblo de Dios, déjeme decirle, no esté pensando usted de esta manera. Porque a veces nosotros pensamos así, bueno, we are in a USA, okay? Estamos en los Estados Unidos. Aquí no va a pasar nada. Déjame decirte que el tiempo más crítico para la iglesia viene. El tiempo más crítico para la iglesia viene. Y donde nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga su marca. El tiempo se acerca. Ahora, nosotros pensamos, todos ellos se levantarán contra Israel. Cuando todos se levanten contra Israel, se levantarán contra todo aquello que es cristianismo también. Y no importa dónde estés, y no importa dónde estemos, el cristiano le quedará una opción. O rehusas llamarte cristiano y te conviertes con el anticristo, aceptas la marca y te vas. Y oiga, y es tan fácil caer en ello, porque nuestra carne es débil. Y si nuestra fe es poca, y es más, con todo respeto lo digo,
¿Y qué pasa con aquel que está más allá que para acá? ¿Dónde usted cree que va a ir a parar? Porque será sacudida. Y no será sacudida de fiebre ni sacudida de una gripe. No, será sacudida tu fe y tu convicción de ser un hijo de Dios. Si ahora le damos la espalda por cualquier cosa y cambiamos a nuestro Dios por cualquier cosa, ¿qué será a la hora que nos pongan contra la pared y nos digan a nosotros que tenemos que elegir? O que no puedes comprar algo, que no puedes obtener nada, que no puedes entrar a un lugar, que no puedes, vas a decir que no eres cristiano. Creo que esto fue todo lo que me hizo pensar este día, ¿dónde estoy, Señor? ¿Dónde estoy realmente? Y digo yo, Señor, a veces no quisiera ni hablar, ni decir, porque hay quien se siente allí, me escucha por la internet y se siente agredido. Pero déjame decirte, yo creo que ni Ezequiel tendría muchos deseos de decir las cosas. Pero creo que cuando Dios te ordena que te dé el entendimiento para que comprendas esto, lo delicado que es esto, no hay palabras con qué describirlo, ni de qué manera decirlo, de manera que no te sientas ofendido, hermana, querido. Pero es una realidad. Imagínate por un momento que tú estás en tu trabajo y a ti te dijeron ya no tienes trabajo más. Y a lo mejor viene y el diablo te dice, porque eso es lo que hace el enemigo, viene y te dice, vete al desempleo. Y cuando vas al desempleo, el desempleo te dice, yo no te voy a dar ni un 5 a ti, porque tú eras el peor de los trabajadores, el que más se quejaba, el que argumentaba. El récord que han puesto ellos aquí no merece que yo te dé ninguna recompensa, por lo tanto no te voy a dar nada. En ese momento la persona empieza a sentirse, el hombre más deprimido, la mujer más deprimida, siente que el cielo se cerró y que ya no fluye maná y que ya no fluye ninguna bendición. ¿Qué será entonces en aquel tiempo? Cuando llegue ese momento donde tu fe también va a tener un límite, una identificación clara, y tendrás que decir quién es mi Dios. Imagínense, no creo que nosotros tengamos una fe con tanta convicción de decir como lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo, porque para mí realmente el morir es ganancia. No creo que nosotros seamos como dijo Jonás, es por mi causa que Jehová ha hecho todo esto, échenme al mar, a las aguas. Es más, si nosotros no sabemos nadar, ¿cómo le vamos a decir al que nos echen a las aguas? Aparte de eso, si no nos bañamos con mucha frecuencia, le tenemos miedo al agua y vamos a decir que nos echen al agua. No tenemos nosotros, ¿qué? Valor de todo hecho. Ahora yo pregunto, ¿se da cuenta lo delicado que es? Ahora, aparentemente todo esto no trae una recompensa. Pero yo quiero que observe esto todavía un poco más. Vaya conmigo, por favor, a Joel. En Joel capítulo 3, del verso 2 en adelante. Joel, en el capítulo 2, juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a los cuales esparcieron entre todas las naciones y partieron mi tierra. Verso 3 sigue diciendo,
y echaron suerte sobre mi pueblo, y él dice, y a los niños dieron por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Todo esto que Joel empieza a hablar acá, habla de la historia del sufrimiento del pueblo de Israel a través de los tiempos. Qué manera más trágica. Yo no sé cuántas veces usted se haya sentado a ver los documentales que pasan acerca del pueblo de Israel, pero eso es algo terrible. Yo digo, nosotros somos bienaventurados, del cual yo hablaba la semana pasada. Nosotros somos bienaventurados porque sin haber visto hemos creído, y sin haber padecido nosotros tenemos acceso a ser también ese pueblo escogido de parte de Dios. Porque realmente los padecimientos de ellos, por eso es que cuando hablo